Después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? El cristianismo es una reinterpretación de la vida de Jesús realizada posteriormente después de la muerte de los primeros apóstoles, siendo en su mayoría un movimiento intelectual y filosófico que lo reinterpretaron una y otra vez. Pablo, cuando él murió y se empezaron a editar sus cartas y se perdió la memoria de lo que él había predicado oralmente y quedaron solo sus cartas, y además sus cartas manipuladas, quiero decir, editadas formando un escrito completo. Es la tendencia actual de la interpretación paulina y creo que se irá imponiendo poco a poco que la interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Fueron principalmente alrededor de 10 a 12 grupos diferentes, acabando estos en múltiples formas de cristianismo, pero fundamentalmente fueron 3. Uno judío, otro paulino y por último el gnóstico, para finalmente permanecer el cristianismo paulino, mal interpretado, por encontrarse en Roma y en connivencia con el emperador. Y que esa interpretación no correcta, que podemos explicitar inmediatamente, ha influido en una tradición interpretativa de 18 siglos hasta ahora, o más, o 19, y que ahora debe pensarse. ¿Y en qué? Fundamentalmente, ¿en qué interpretan a Pablo de una manera no correcta? Bueno, pues uno que es evidente que se ve en los evangelios es que lo que es el Cristo celeste, el Cristo celestial, es decir, el Mesías ya sentado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre, se le pega al Jesús terreno, como si fueran una sola figura, y de Jesús se transforma esa figura en Jesucristo, una figura mezclada de los rasgos de divinización que solo ocurren después de su muerte, como si esos rasgos de una manera potencial hubieran estado también en la vida del Jesús terreno. Sigue la línea de desjudaizar a Jesús, que eso lo hace Pablo. Pablo transforma el Mesías judío en un redentor universal. El Mesías judío, que era Jesús, que era muy nacionalista y solo para los judíos, Pablo lo presenta como un redentor universal. Esa línea sigue, ahí va bien. Pero interpretan erróneamente la doctrina de Pablo sobre la ley de Moisés. Según los discípulos de Pablo, toda la ley de Moisés, desde que vino el Mesías, ya no vale para salvarse. Y ese no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es mucho más fino. Distingue entre la ley de Moisés, que es válida y eterna, la parte del decálogo fundamentalmente, la que regula las relaciones entre los hombres, y
distingue otra parte, Pablo, que es la ley de la alianza de Dios con el pueblo judío. Y lo que dice el Pablo auténtico es: los judíos que se conviertan a Jesús Mesías tienen que seguir cumpliendo la ley de Moisés completa, pero los paganos que se conviertan a Jesús Mesías, como siguen siendo paganos, no se transforman y ni deben transformarse en judíos, porque si no, Abraham no sería padre de numerosos pueblos. Como siguen siendo paganos, no tienen por qué cumplir esa parte de la ley que es solo para los judíos. Por tanto, no tienen que circuncidarse ni cumplir las normas de pureza ritual ni la ley de los alimentos. Pero nunca Pablo dijo que los judíos, una vez que creyeran en Cristo, estaban libres de la ley. Todo lo contrario, tenían que seguir siendo judíos. Y cualquier judío que se convirtiera a la fe en Jesús tenía que seguir siendo judío y cumpliendo la ley entera. Y cualquier pagano que se convirtiera a Jesús seguía siendo pagano y por lo tanto solo cumplía la ley esencial, válida y eterna, que es el Decálogo. El fracaso del judeocristianismo eliminado por Roma en todo el imperio era evidente y previsible, como también el cristianismo gnóstico, por ser además muy intelectual, filosófico y difícil de interpretar con una mente helenista. Estos seguidores de Jesús constituyen una facción asamblea de Dios o iglesia muy distinta de los 12 apóstoles. Y se transforma en una religión absolutamente universal en la que la ley de Moisés, ¡pumba!, se murió y se acabó. Queda solamente, digamos, el Decálogo como ley natural. Ese no es el pensamiento de Pablo. Los discípulos de Pablo cambian a Pablo, y yo digo radicalmente sí. Y lo cambian en un aspecto muy importante porque liquidan totalmente la ley de Moisés, tanto para judíos como para paganos. Y ese no era el pensamiento de Pablo, con lo cual sale un cristianismo absolutamente universal, un cristianismo antijudío que a Pablo le hubiera puesto los pelos de punta. Reinventan el cristianismo después de la muerte de los últimos apóstoles y crean una iglesia universal, absorbiendo toda clase de ritos idolátricos de cualquier cultura para adaptar y hacer fácilmente una transición de unos ritos a otros, haciendo un nuevo modelo de relectura del Antiguo Testamento que no se hace por los primeros seguidores de Jesús y que culmina con 3 estructuras mentales o modelos. El primero, promesa y cumplimiento. El segundo, sustitución de lo antiguo por lo nuevo. Y el tercero, modelo contraposición. Moisés dijo esto, Jesús dijo esto otro. De este modo se separan absolutamente de la secta judía cuando la teología del principio es judía. Con todo esto, no se puede afirmar que Pablo es el fundador del cristianismo, pero es el personaje que después de su muerte, e indirectamente la reinterpretación de su escuela, contribuye a su creación por malinterpretar sus escritos al no interpretarlos bajo la teología judía, sino bajo una mirada filosófica griega helenista y pagana. La teología cristiana se hizo fundamentalmente por varias teologías, restos del judeocristianismo, Evangelio de Mateo, Epístolas de Santiago, Judas y Apocalipsis, y después con el Evangelio de Juan. Las posteriores escuelas paulinas son las creadoras del Cristo celestial, todo uno con Dios y el Espíritu Santo. Esta reinterpretación se basa en que Jesús no escribió nada o no se conoce que lo hiciera. Se repiensa la naturaleza de Jesús y de la Iglesia, que acaba siendo muy distinta de los primeros 12 apóstoles, y la salvación acaba siendo muy distinta de lo que enseñaba Jesús. Todos los evangelios presentan ya a un Jesús reinterpretado. La teología lo único que hace es reinterpretar sobre la reinterpretación. Bajo malas reinterpretaciones de los escritos de Pablo y de las escuelas paulinas, acaba triunfando un cristianismo que, gracias al poder imperial romano, termina controlando 3 cosas esenciales: lo económico, lo social y lo intelectual. Controlando la masa social por medio de la jerarquía y el dinero de la gente. Interpretando la escritura, que solo a partir de entonces lo podía hacer la iglesia o la jerarquía. Y controlando intelectualmente a los fieles con el depósito de la doctrina, para finalmente tener control, creación y constitución de un canon de las escrituras sagradas hacia los años 150 al 200 después de Cristo,
pasando de sus orígenes a constituirse en una religión universal del Imperio Romano en el Concilio de Nicea con Constantino. Anteriormente a todo esto, las primeras traducciones bíblicas del Antiguo Testamento comenzaron en el mismo amplio periodo en que sus textos se fueron redactando. Los Targum en arameo y la Septuaginta, traducción al griego denominada Biblia de los 70 del siglo III a II a.C., y el texto masorético en hebreo, se realizaron de los textos originales que componen la Biblia hebrea del judaísmo, Antiguo Testamento para el cristianismo. Aunque la traducción al latín de San Jerónimo, denominada Vulgata en el año 382, fue la dominante en la cristiandad occidental hasta la Reforma protestante en el siglo XVI y continuó siéndolo en el catolicismo hasta la edad contemporánea. Un error muy grave a consecuencia de las malas traducciones se puede observar en el arte. Si nos fijamos en el Moisés de Miguel Ángel, de su cabeza salen dos cuernos que el autor quiso disimular añadiendo bucles a su cabellera. Esta cornamenta viene por un error de traducción de la Biblia. Del texto hebreo original en el libro del Éxodo, 34:29 al 35, se narra cómo Moisés consiguió las tablas con los mandamientos, y habla que su rostro emanaba rayos de luz. Sin embargo, San Jerónimo, en el año 400, lo tradujo al latín como «su rostro era cornudo» en su Vulgata. Llamada así, esa traducción, porque su misión era hacer llegar la Biblia a la mayor cantidad de gente posible, vulgarizándola al traducirla del hebreo al latín. Por un error de traducción, tenemos a Moisés representado por los artistas con un par de cuernos en su cabeza. Y todo porque la palabra hebrea, karán, puede significar tanto cuerno como rayo, y Jerónimo tradujo mal ese pasaje que fue corregido en el siglo XVIII. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas. Traducida a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. Las versiones tradicionales de la Biblia que usan católicos y protestantes han contenido y contienen errores de traducción, y esto se debe a que son traducciones que han quedado obsoletas, tanto en el lenguaje como en la lingüística usada en la traducción, según los manuscritos usados durante el siglo pasado. Además, en algunos casos, los traductores se han dejado influenciar por tradiciones. España tiene una historia rica en cuanto a la Biblia. Estuvo disponible en latín y por varios siglos, hasta en la lengua gótica. Cuando el idioma español empezó a desarrollarse, se tradujo la Biblia en romance o en español antiguo. La llamada Biblia alfonsina es una Biblia romanceada, es decir, una traducción de la Biblia al castellano del año 1280. Patrocinada por el rey Alfonso X, la llevó a cabo la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de partida el texto latino de la Vulgata. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Dámaso I 2 años antes de su muerte. La Vulgata sucumbió a los cambios inevitables, forjados por el error humano en el copiado incontable del texto en los monasterios a través de Europa. Desde sus días más tempranos, las lecturas del Vetus Latina fueron introducidas. Las notas marginales fueron interpoladas erróneamente en el texto y ninguna copia era igual a otra. En 1478 se instituyó la Inquisición española por los reyes católicos y se hizo un esfuerzo vigoroso de erradicar la Biblia castellana y los que la leían de España. Las copias de la Biblia fueron destruidas y los que la leían fueron perseguidos y hasta ejecutados. Solo permitían copias en latín o griego. La Iglesia católica y especialmente la española, que para el año 1500 tenía el poder político en España y las naciones conquistadas, nunca quiso que las escrituras estuvieran accesibles para el pueblo en el idioma castellano.
No fue hasta el año 1556 que el protestante Francisco de Encinas, que habiendo realizado la primera traducción completa castellana, hizo posible el acceso al pueblo hispano. Con el dominio católico, era muy difícil introducir en España una traducción del Nuevo Testamento. Fue Julián Hernández el que logró introducir clandestinamente en España 2 toneles llenos de Nuevos Testamentos traducidos al castellano por el protestante Juan Pérez de Pineda, aunque costándole la vida, siendo quemado vivo en la estaca por la Santa Inquisición. Incluso para monjes y sacerdotes, les era difícil poder leer una copia del Nuevo Testamento en castellano. Reina Valera, también llamada Biblia de Casiodoro de Reina o Biblia del Oso, es también una de las primeras traducciones completas de la Biblia al castellano. Se basó en el texto masorético hebreo y tuvo siempre a mano la Biblia de Ferrara, la traducción del hebreo al judeo español usada por los judíos sefardíes para resolver las dudas. Y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina Varela se basó en el Textus Receptus. Tenía a la vista las versiones de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Encinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés. No obstante, reconoce que en su versión, mucho de lo traducido fue de su propio entendimiento. En otras palabras, es una elección textual ante las muchas variantes textuales existentes y una interpretación personal de lo que el texto debió significar teniendo en cuenta los teólogos de donde él procedía. En 1782, el Tribunal de la Inquisición falló que se podía traducir y publicar copias de la Biblia. Desde entonces, han aparecido varias traducciones, tanto católicas como protestantes. Las versiones principales desde entonces hasta principio de este siglo son la Biblia católica del obispo Felipe Estío de San Miguel, en 1793, traducida de la Vulgata. La Biblia del obispo de Astorga, Félix Torres Amat, en 1824, traducida de la Vulgata latina al español. Con respecto a las Biblias utilizadas en las iglesias católicas en el siglo XX y XXI, entre ellas están la Biblia de Jerusalén, primera edición española de 1967, Biblia latinoamericana, 1972, Cantera Iglesia, 1975, Sagrada Biblia, Ediciones Paulinas, México, 1978, La Biblia de la Casa de la Biblia, España, 1992, Biblia de América, 1994, Sagrada Biblia o Biblia de Navarra, Universidad de Navarra, 2004. Por ejemplo, entre las diferentes ediciones de la editorial Verbo Divino, utilizan para el Antiguo Testamento la Biblia hebraica Stuttgartensia, en latín que significa Biblia hebrea de Stuttgart. Y para el Nuevo Testamento, The New Testament in the Original Greek, el Nuevo Testamento en el griego original, siendo publicado por primera vez en 1881 por Westcott y Hort. Es un texto crítico, compilado a partir de algunos de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento y los textos que habían sido descubiertos hasta ese momento. 2 manuscritos fueron favorecidos por Westcott y Hort, el Códice Vaticano y el Sinaítico. Utilizaron una rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original o a la voluntad del autor, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción. Los escribas cometían errores o alteraciones cuando copiaban a mano los manuscritos. Por tanto, la crítica textual pretende reconstruir el texto original tan cercano como sea posible. Pero hay que tener en cuenta que la tradición y enseñanzas de Jesús fueron de forma oral y en hebreo. Por lo tanto, hay un núcleo de tradición oral que pasados varios años después de la muerte de Jesús, y probablemente ante la inminente muerte de los apóstoles, se transforma en escritura, ya fuera en hebreo o en griego, como lo tenemos ahora. Los escribas tradujeron al griego las enseñanzas orales. Según Papías, Mateo se escribió en hebreo, y Jerónimo, hablando de Pablo,
afirma que alguna carta fue escrita en hebreo y posteriormente traducida al griego. Por eso, si no seguimos el contexto hebraico en la traducción, seguimos viendo reinterpretaciones helenistas sobre estas palabras griegas que se perpetúan en las actuales traducciones para apoyar teologías y dogmas. Cuando deberíamos preguntarnos, ¿qué contexto hebraico y judaico hay detrás de esta palabra escrita en griego? Puesto que la religión de Yeshua es el judaísmo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, la buena noticia, verbo divino, en Juan 1:1 leemos: Ya al comienzo de todas las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya al principio estaba Él con Dios. Por Él empezaron a existir todas las cosas. En este texto, detrás de la palabra verbo está logos en griego. Pero, ¿qué palabra hebrea está detrás de logos según el contexto hebraico? Podemos ver que detrás de esta palabra hebrea está dabar, traducido al español como palabra. Ya que también leemos en Salmos 33:6, por la palabra, dabar, del Señor fueron hechos los cielos. ¿Por qué se traduce dabar, en español palabra, por verbo? Porque detrás de la palabra verbo está la palabra griega logos. Y detrás de logos o verbo está detrás toda una doctrina teológica y pensamientos helenistas de la preexistencia de Jesús antes de su nacimiento. Si interpretamos el texto griego del Nuevo Testamento correctamente, vemos lo que el texto realmente dice. Desde un principio era dabar, palabra de Elohim, y aquel dabar estaba siempre ante Elohim, y el dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por dabar fueron hechas, y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a explicar esto bajo el correcto enfoque hebreo. Un midrash judío dice: Desde el principio de la creación del mundo, el rey Mesías nació, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuera creado. ¿Qué había antes del principio? Según la Torá, solo uno, Elohim, un solo Dios. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado sin tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente material, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan o un proyecto. Ese plan maestro es la palabra, dabar. Esa palabra es la Torá, que el único eterno con su sabiduría infinita ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. En Juan 1:11, verbo divino, leemos: Y el verbo, dabar o palabra, o Yeshua, la Torá viviente, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la Torá, el plan maestro, fue primero un pensamiento, después una palabra hablada, una palabra escrita y finalmente hecha carne. Estos conceptos judíos de que un mensajero, un malaj, un ángel, o en este caso Yeshua, que fue más grande que ningún otro al ser mensajero o palabra de Dios, se considera como la misma palabra de Dios o palabra viviente, y son perfectamente comprendidos dentro del mundo hebreo. Bajo este principio es que se considera a Yeshua como la Torá viviente o la palabra viviente. Pero la palabra viviente no fue un ser viviente desde el principio. La palabra no fue un hombre desde el principio. Como palabra, fue planificada desde el principio para llegar a ser un hombre. Yeshua fue una realidad eterna dentro del Padre. La persona de Yeshua no existió hasta que fue creado en el vientre de su madre. Pero desde la perspectiva de Dios, eterno, fuera de tiempo, Yeshua existía desde la eternidad y fue amado y vestido de gloria. Para Dios, el eterno, no existe ni futuro ni pasado. Por eso todos existen ante Él.
tanto los que han muerto como los que todavía no han llegado a ser. Por eso viven Abraham, Isaac y Jacob ante el Eterno, a pesar de que ahora para nosotros estén muertos. Por el hecho de que serán levantados de entre los muertos, están viviendo en el futuro, delante del Eterno. Entonces, bajo la comprensión hebrea y judía, no podemos afirmar que Yeshua, el Mesías, ya preexistía antes de nacer. En Jeremías 1:5 leemos: «Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones». El hecho de que un hombre haya sido escogido y apartado mucho antes de ser formado no significa que entonces estuvieran en un estado consciente. Ni el profeta Jeremías ni el resto del pueblo judío pueden decir que tenían una preexistencia consciente mucho antes de ser engendrados. Sin embargo, ellos estaban en el interior del Eterno, en su plan eterno que ya existía antes de que el mundo fuera hecho. De la misma manera fue hecho con el Mesías, Yeshua. Así que, cuando Yeshua dice que una gloria le había sido dada y que había sido amado por el Padre ya antes de que el mundo existiera, no tiene que significar que él haya tenido una existencia material. Las Escrituras no enseñan que todo fue creado por el Mesías, sino en él y por medio de él. El Mesías no fue el que creó, sino el Eterno, y el Mesías no sería creado, engendrado hasta que su tiempo en el mundo hubiese venido. Y tenía que ser una persona normal para que en él y por él todos fuésemos salvados. En resumen, la Torá se desarrolló después de haber sido un pensamiento, para ser una palabra pronunciada por medio de la cual todo fue hecho y es sostenido. Luego, la palabra fue enviada por Dios como escritura y finalmente fue un ser viviente en el hombre Yeshua. Este hombre fue ungido para ser aquel Mesías que había sido creado para ser. Después de haber vencido en todas las pruebas y haber sido obediente hasta la muerte, fue levantado y deificado e investido de aquella inmortalidad y aquella gloria y divinidad que le habían sido reservadas desde la eternidad, desde antes de la existencia del tiempo. Como hombre inmortal, fue puesto para gobernar sobre toda cosa creada, porque todo fue creado para ser puesto bajo sus pies. Así que, para no errar en las reinterpretaciones o copias de las Escrituras, la gran pregunta que todo traductor bíblico debe hacerse es: ¿cuál fue el significado preciso que el autor original dio a ese texto? ¿Cuál fue el significado que el autor original dio al texto la primera vez? Por lo tanto, conocer perfectamente la cultura y religión hebrea, especialmente del primer siglo, lo que se conoce técnicamente como judaísmo del Segundo Templo, es vital para un entendimiento apropiado del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se originó, preservó y transmitió el Nuevo Testamento, especialmente la sección conocida como Masoret o Evangelios? Al principio se transmite en arameo, luego se transmite en griego, luego se van copiando dichos y hechos en griego y finalmente se hacen pequeñas colecciones de dichos y hechos de Jesús, sobre todo milagros, y luego una historia de la pasión. Cuando viene el primer evangelista, cronológicamente hablando, Marcos, se encuentra por una parte con que tiene tradición oral sobre Jesús que no ha sido escrita, pero normalmente ya en griego. Alguna en arameo también, pero rara. Colecciones de parábolas escritas, colecciones de dichos escritos, pequeñas colecciones como pequeños libritos, colecciones de milagros y sobre todo una historia de la pasión. Es decir, que el evangelista no va por la calle como si fuera un reportero moderno preguntando a los creyentes sobre Jesús, sino que escribe su evangelio sobre pequeños fragmentos previos que ya están escritos en griego, formando como hojas volantes o cuadernillos. Esa primera copia de cada uno de los 4 evangelistas, la copia a mano, esa se ha perdido. Esas copias de copias de copias, en líneas generales, van manteniendo el tono del texto por lo menos en un 95 a un 99%.
¿Cuándo empiezan, digamos, ya a copiarse de una manera seria porque se consideran, digamos, los textos sagrados y que están, pues aproximadamente en el año 200? Los papiros que tienen los 4 evangelios, es muy raro, hay alguno, como el papiro 52, probablemente en torno al 150 aproximadamente, pero es muy raro, la mayoría de los papiros son del año 200 en adelante. Y los grandes manuscritos que recogen normalmente el Nuevo Testamento entero son a partir del año 300. Los estudiosos de los manuscritos debemos confesar al público que cuando los comparamos entre sí e intentamos descubrir cuál es el texto original, ¿no? Pues si tú tienes varias copias, pues comparándolos puedes hacerlo, y son muchas mentes las que lo están haciendo, cada uno observando con todo cuidado. Sí debemos admitir que nosotros no podemos reconstruir el texto original de los evangelios, que es lo que más puede interesar a la gente, sino en el estado en que ese texto estaba en el año 200. Antes no. Por tanto, hay un lapso, un hiato que va desde la muerte de Jesús, pongamos el año 30 o 33, más probable, hasta el texto del año 200, hay 170 años. Ese hueco por ahora no lo podemos rellenar, no tenemos textos. Cuando entendemos que dichos documentos surgieron dentro de la comunidad judía en los días del judaísmo del Segundo Templo, entonces podemos suponer, lógicamente, que la manera como se originaron, preservaron y transmitieron sigue el mismo curso normal, típico de aquel judaísmo, o sea, la transmisión oral. Yeshua, él fue el rabino y el maestro sabio que les enseñaba la Torá a sus talmidim y les compartía oralmente las grandes lecciones que ellos, a su vez, debían retener y comunicar a su generación. Para comprender cómo surgió la Torá, se mantuvo y se transmitió, desde Moisés hasta Yeshua, Maimónides, varios siglos después, nos diría cómo se divulgó. Moisés se instalaba en su tienda. Entraba primero a Aarón, y Moisés le transmitía el mandamiento que le habían comunicado y le enseñaba su explicación. Aarón se levantaba y se colocaba a la derecha de Moisés, y entraban sus hijos Eleazar e Itamar, a quienes Moisés decía lo que había informado a Aarón. Luego los hijos se levantaban y se colocaban uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Enseguida entraban los 70 ancianos y Moisés les enseñaba como había enseñado a Aarón y a sus hijos. Luego venía el conjunto del pueblo y todos los que querían pedir algo al Eterno. Y Moisés les exponía el mandamiento y ellos escuchaban todo lo que les decía. Por consiguiente, Aarón oía cada mandamiento 4 veces y sus hijos 3 veces, los ancianos 2 veces y el resto del pueblo 1 vez. Entonces se levantaba Moisés y Aarón repetía y explicaba ante todos los presentes el mandamiento que había escuchado 4 veces en los labios de Moisés. Entonces se levantaba Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 3 veces de boca de Moisés y 1 vez por boca de Aarón, se lo enseñaban de nuevo a los presentes y se levantaban. Los 70 ancianos, que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 2 veces de boca de Moisés, 1 vez de boca de Aarón y 1 vez de boca de Eleazar e Itamar, lo volvían a explicar a los presentes. De este modo, todo el pueblo escuchaba cada mandamiento 4 veces, dicho 1 vez por Moisés, 1 vez en boca de Aarón, 1 en boca de sus hijos y otra vez por los ancianos. Y luego el pueblo se iba y se enseñaban unos a otros como habían oído de Moisés y escribían el mandamiento en un rollo. Los jefes del pueblo se desparramaban por todo Israel para enseñarlo e inculcarlo, hasta que todos se aprendían el texto del mandamiento y se acostumbraban a leerlo. Luego les enseñaban la explicación del mandamiento y aprendían la explicación por tradición oral.
Debido a este proceso de memorización extraordinaria y portentosa que los talmidim o discípulos eran capaces de hacer, fueron llamados tanas o tanaitas, es decir, memorizadores de la tradición o enseñanza recibida de sus mayores. De tal manera que la forma de enseñanza principal de un rabino en el primer siglo era la repetición oral constante. Esto significa que antes de la existencia escrita de los Masoret o Evangelios, su contenido fue conocido por los creyentes y era pasado oralmente de discípulo a discípulo. En otras palabras, no porque no existieran en forma escrita, significa que los seguidores de Yeshua no tenían conocimiento de esa historia. El caso es todo lo contrario, lo conocían muy bien. Por lo tanto, nunca hubo originalmente ningún documento escrito sobre los dichos de Yeshua. Todo estaba retenido y preservado en la memoria. Yeshua acostumbraba a decir: lo que digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Pablo dirá a uno de sus más aventajados talmidim: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Observa la expresión, lo que has oído de mí, lo cual indica lo que venimos diciendo, que la transmisión de las enseñanzas de Yeshua y de sus shaliachim o apóstoles preexistieron a la forma escrita que hoy tenemos y se transmitieron oralmente, de judío a judío, pues los gentiles, al menos en los primeros años del movimiento, no formaron parte todavía de la comunidad. Y cuando recordamos que todos esos judíos, que tenían en sus labios los dichos y enseñanzas de Yeshua, lo hacían en hebreo, entonces es fácil comprender por qué al principio la preservación, contenido y transmisión fue en hebreo, en arameo, especialmente entre los talmidim que vivían en la tierra de Israel, donde el hebreo en arameo era la lengua materna. E ignorar esto es un grave error. Hasta ese momento, la preservación de los dichos de Yeshua se guardaba y transmitía en rollos vivientes, o sea, en personas. Y de acuerdo al nivel del estudiante, así era la profundidad y extensión que se daba de la enseñanza. En otras palabras, había niveles de memorización y transmisión. Alguien que comenzaba recibía lo básico y luego, oralmente por medio de la repetición, se incrementaba el volumen y contenido de las enseñanzas. El Talmud nos dirá luego: primero un hombre debe aprender lo básico y luego penetrar en las profundidades de lo que ha aprendido. Esto es lo que explica la orden del Mesías, introduciéndolos en el conocimiento del Padre y luego del Hijo y luego de la presencia divina. A fin de ayudar en el proceso de la memorización, los tanaitas usaban técnicas especiales de asociación que ayudaban a refrescar la memoria y traer las imágenes claves que permitían luego recordar el resto de las enseñanzas. Así que los dichos y hechos de Yeshua, cada cual lo oyó y lo percibió según su propia presencia, atención, concentración e intelecto. Luego, las memorias de esos hechos o de los testigos originales fueron expuestas en forma permanente para la posteridad, en un pergamino o en un papiro, ya fuese en hebreo o griego. Aunque no debemos olvidar que la transmisión oral del Mesías fue en su propia lengua, de temas hebreos y sobre el Dios de Israel dentro de un contexto judío. Para los judíos, estaba prohibido transmitir por escrito lo que se había originado verbalmente. Esa era la regla en los días del Segundo Templo. Entonces, ¿por qué los rabinos eran tan celosos de la tradición oral y no querían escribirla? Primero, para proteger la Torá de sus comentarios o explicaciones. En otras palabras, si se escribían las interpretaciones, alguien podría elevarlas al mismo nivel de inspiración y autoridad que la misma Torá, dictada por el dedo del Eterno. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, se prohibía escribir lo que se enseñaba oralmente. Segundo, para mantener la pureza de las memorias y tradiciones del maestro fuera del alcance de otros que podrían usarlas mal, tergiversarlas o cambiarlas, dañando así la enseñanza.
De hecho, la tradición oral fue vista como el misterio, el secreto que identificaría a un verdadero talmid, aprendiz o discípulo de uno falso, ya que por ningún medio, excepto que viniera a ser parte del grupo, un extraño tendría acceso a las enseñanzas del maestro, pues no estaban en rollos físicos, sino en rollos vivientes. Al momento que estas memorias y tradiciones se escribieran, sería mucho más difícil saber quién era un verdadero discípulo de un espía o de un delator. Si alguien quería recibir ese conocimiento, tenía que exponerse públicamente, mostrarse y venir al maestro para que le enseñara. El celo de los rabinos por mantener lo que oralmente se inició y fue transmitido tiene que verse a la luz de lo dicho previamente. Si tenemos en cuenta que muchos habían venido de todas partes para oír las enseñanzas de Yeshua y luego habían regresado a sus lugares de origen, que la fama de Yeshua se extendió por todo lugar y existía el riesgo de que cada cual interpretara por su cuenta esas enseñanzas. Si también tenemos en cuenta la inminencia del exilio que vendría y la responsabilidad de los apóstoles de ir a todas las naciones para buscar y traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces es fácil comprender por qué en un momento determinado se tomó la decisión de escribir aquellas memorias. Por otro lado, se descubrió que algunos estaban haciéndolo sin autorización de los apóstoles, como podemos deducir del prólogo del apóstol Lucas. Finalmente, los apóstoles comenzaban a envejecer y existía el peligro de que se olvidaran aquellas memorias o de que murieran, llevándoselas con ellos. Cuando ponemos todos estos factores juntos, podemos entender la urgencia de escribir lo que hasta ahora estaba en los rollos vivientes de los apóstoles. El Nuevo Testamento es un documento hebraico en su propia naturaleza, aunque fuese escrito en griego. Su preservación y transmisión siguieron entonces el estilo del resto de los documentos hebraicos de la época. El hecho de que el Mesías no habló lo que habló, ni dijo lo que dijo, en otra lengua que no fuese el hebreo, es ignorar el trasfondo hebraico de sus palabras, dichos, comentarios y explicaciones de la Torá, y nos expone a torcer sus enseñanzas y a corromper su doctrina, asignándoles un significado extraño al hebreo de donde proviene su verbo. Independientemente de que esas enseñanzas se escribieran o tradujeran en griego posteriormente. Si tomamos en cuenta que las enseñanzas fueron en hebreo, para posteriormente escribirlas en griego, y pasados los siglos se reescribieron las traducciones a otros idiomas, es imposible pensar y hablar de imparcialidad. Es inadmisible que el 100% del texto sea imparcial, pues siempre que existe una traducción, hay una pérdida. Las palabras varían de significado cuando pasan de una lengua a otra lengua y de cultura en cultura. Por ese motivo, nunca se puede hablar de ecuanimidad y siempre hay que buscar el máximo de imparcialidad. Para hacer una buena traducción de un texto, el autor tiene que tener una buena noción de la cultura del escritor original, pensamiento, teología, cultura y perspectiva. También debe tener un conocimiento vasto de la cultura en la cual se va a verter la traducción. Por ejemplo, un autor que no conozca la cultura hispana, aun conociendo el idioma, nunca podrá hacer una buena traducción de los textos de la Biblia al castellano, porque la manera en que un hispano piensa es muy distinta, por ejemplo, a la de un anglosajón. El griego, aun siendo una lengua extraordinaria y la lengua más cercana al hebreo que existe, siempre existirá una pequeña pérdida en la traducción. Si después traducimos del griego a otras lenguas, la pérdida es muy grande, porque en el proceso muchas cosas se pierden por cuestiones culturales. ¿Cuál fue la primera fuente de textos que posteriormente fueron copiados para crear el Códice Vaticano y el resto? A ciencia cierta, no tenemos ni sabemos cuáles fueron los primeros escritos originales. Pero debido a que ciertos conceptos hebraicos o judíos fueron ligeramente alterados en las copias posteriores, es de lógica que estas primeras, que sirvieron de base, ya estaban ligeramente torcidas.
Pero un filólogo no podrá hacer este tipo de conjeturas mientras no existan estos textos para poder examinarlos. Aunque la lógica y la razón de una persona que estudie las teologías judías del primer siglo y las actuales teologías cristianas, según el Catecismo católico, podrá observar que muchos conceptos que hoy se enseñan no tienen sentido. Los autores evangélicos, aunque presentan y hacen propaganda de su imagen de Jesús, son tan respetuosos con la tradición que incorporan relatos y pequeños detalles a sus narraciones, de tal modo que nosotros podemos deducir más cosas incluso de lo que pensaban los propios evangelistas. Pues bien, nosotros tenemos en unos 20 a 30 indicios en los evangelios que Jesús era mucho más parecido a un Mesías tradicional que lo que luego se ha dicho en la interpretación tanto protestante como católica como ortodoxa a lo largo de 19 siglos. Es decir, que el Jesús manso, humilde de corazón, pacífico, Mesías apolítico, no guerrero, enemigo de la violencia, hoy día es cuestionada por la ciencia filológica y la ciencia histórica, porque los mismos evangelios te dan un montón de detalles, y digo un montón, entre 20 y 30, que nos pintan a un Jesús mucho más nacionalista, mucho más judío, mucho más implicado en la política de su tiempo, que tenía amigos entre sus discípulos que eran gente muy antirromana, que el mismo Jesús, y esto dice la interpretación actual, no dijo de ningún modo que había que pagar al César, sino todo lo contrario. Un judío pudiera admitir que una potencia extranjera iba a dominar sobre el reino de Dios, que es propiedad de Dios solo. Aunque tienen una explicación según la teología católica, aludiendo al nuevo pacto y desechando el antiguo. Razonamiento que tampoco tiene sentido, pues como la misma Iglesia católica promulga, la palabra de Dios es eterna e inmutable. Por otro lado, el Códice Vaticano o el Textus Receptus, aunque son manuscritos de gran calidad, contienen textos y doctrinas insufladas en la traducción del mensaje oral hebraico que no expresa necesariamente el mensaje o lenguaje original del mensaje de Yeshua a los apóstoles. Fue el Textus Receptus, o Vulgata Latina, la que sirvió de base textual para la mayoría de las versiones que hoy se conocen del Nuevo Testamento en siglos pasados, y para los últimos siglos se utilizó el Códice Vaticano, el Códice Beza o el Sinaítico. Todos los autores cristianos utilizan estos códices, que muchos fieles, sacerdotes y obispos consideran inspirado por el Espíritu Santo al mismo nivel que el autor original. Todos como humanos cometemos errores, y el no aceptarlos según los mismos escritos es idolatría, pues solo Dios no comete errores. Aunque la pregunta que debemos hacernos es, ¿no debemos hacer una revisión constante a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos bíblicos para de este modo tener una versión cada vez más perfecta y cercana al pensamiento del mensaje original, tan cercana como sea posible y tan entendible al punto de tener una mejor concepción y un mejor entendimiento? Muchos autores a lo largo de los últimos siglos intentaron hacer diferentes revisiones del Nuevo Testamento. Lo que a día de hoy existen aproximadamente más de 4.000 versiones distintas, traducidas en distintos idiomas del planeta. Hoy día, con los nuevos descubrimientos bíblicos arqueológicos, tenemos manuscritos más antiguos que los utilizados entonces, y debido a esto, toda versión que provenga de estos, por asociación, está fundamentada en textos secundarios, producto de diferentes versiones textuales tardías, y no expresan necesariamente la palabra final en la traducción bíblica. En casi todas las revisiones de los manuscritos griegos se ha pasado por alto, en todas las traducciones de la Biblia, el hecho de que existen evidencias más allá de cualquier duda razonable de que existe un estrato hebraico en el Nuevo Testamento que debe tenerse en cuenta a la hora de traducir seriamente cualquier versión, si es que buscamos acercarnos lo más posible al autor original.
Aunque hay que decir que nunca lo vamos a lograr, porque no tenemos los textos originales que salieron de la mano de Pablo y de los otros autores. Por ese motivo, tenemos que trabajar en este proceso de revisión y restauración constantemente, con la mira de hacer la mejor traducción posible de la versión primaria, dejando de lado pensamientos que cualquier revisión es una herejía, sino que es una rectificación. La herejía sería perpetuar los errores del pasado cuando tenemos las herramientas necesarias para corregirlos en el tiempo presente. Y cuando añadimos el hecho de que el Nuevo Testamento es un documento judío y no griego, e ignoramos la hebraicidad original, estamos haciendo un grave daño a la transmisión del pensamiento original del autógrafo sagrado. Cuando decimos que el Nuevo Testamento es un documento judío, es que el núcleo central de su sustancia es hebraico, y consecuentemente, ignorar ese trasfondo hebreo del Nuevo Testamento es un grave daño, no solo a la traducción, sino a la exégesis y proclamación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Decir que es hebreo va más allá de la lengua hebrea. Significa que sus conceptos, sus valores, sus principios, sus puntos de vista, su perspectiva de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, provienen del judaísmo bíblico. E ignorar esto no es ni académicamente ni sinceramente honesto. Tenemos que dejar muy claro, sin ningún género de duda, que los textos provienen de una perspectiva hebrea profética de la vida y de una mente hebrea a quien Dios entregó la revelación de su palabra, sus pactos y sus promesas. E ignorar esos principios es un grave riesgo a la interpretación bíblica. El Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos, y todos los autores eran judíos o conversos al judaísmo. Fueron escritos por judíos acerca de un maestro judío que enseñó a su pueblo en hebreo, importando palabras del arameo, de temas hebreos, y que ordenó que su mensaje fuese esparcido a favor de todos los hombres bajo el cielo. Bajo este contexto es todo, y no se puede ignorar esto. Porque en el momento que se saca una persona histórica de su entorno histórico, se destruye a esa persona y se crea una persona diferente creando un mito o una leyenda. En pocas ocasiones, Yeshua se relacionó con gentiles, no por voluntad propia, sino porque esa no era la misión que Dios le encomendó. Yo no he sido enviado sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En un principio ordenó a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis, ni en aldea de samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a una mujer no judía dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. En sus enseñanzas a sus discípulos judíos dijo: no imiten a los gentiles en sus oraciones. Y a una mujer que no era judía dijo: ustedes no saben a lo que adoran. Nosotros sí sabemos a lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Sacar al hombre que dijo estas palabras en ese contexto histórico es crear un mito teológico. Es destruir a ese hombre y su mensaje que proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos y de la Biblia hebrea. Y Yeshua no hizo otra cosa que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío, de temas judíos, y como en él, aquello que había sido escrito, la ley de los profetas, alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre, que muere y resucita para entrar en su gloria. Cuando Jesús hablaba, no citaba a Pablo, no citaba a Pedro, ni como está escrito en la carta a los Corintios. Jesús sí citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel y a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar o escribir algo en contra de lo que Yeshua enseñó. Si Pablo contradice en alguna cosa a Yeshua, es una interpolación. Ninguno de los discípulos tiene autoridad ni puede contradecir las enseñanzas de Jesucristo. Y Yeshua no contradice a los profetas, ni a Moisés. Si así fuera, el canto final que cantarán los redimidos, el canto de Moisés y del Cordero, no tendría sentido.
En otras palabras, ni Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Marcos, ni ningún otro discípulo de un discípulo originario pueden ir en contra de lo que Yeshua dijo o hizo. Porque el mensaje que ellos transmitieron no era su mensaje, era el mensaje de Yeshua. Y el mensaje de Yeshua o Jesús no era su mensaje, era el mensaje que Dios mismo puso en su boca. Dijo el Maestro: las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre que me envió, cumpliendo al pie de la letra lo que fue dicho por medio de Moisés cuando habló de que un profeta que Dios iba a levantar en medio de Israel. Él hablará todo lo que yo ponga en su boca. Independientemente de que se haya vertido en otra lengua, como el griego, la sustancia del mensaje es hebreo. Y es sobre esta realidad en que decimos que el Nuevo Testamento es un libro judío y no griego. Cuando leemos algo en griego del Nuevo Testamento, no podemos preguntarnos ¿qué significa esto en la filosofía griega?, sino ¿qué significa esto en el judaísmo bíblico? No podemos preguntar a Aristóteles o a Platón qué significa el logos, porque nos lleva a doctrinas erróneas. Debemos preguntarnos ¿qué palabra hebrea está detrás de esta traducción? Y después, preguntar a Moisés y a los profetas. Si interpretamos el texto griego del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta lo que la filosofía griega afirma de esos conceptos, nos alejamos mucho del pensamiento doctrinal que Yeshua enseñó y transmitió a los apóstoles. Los padres de la Iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las Escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las Escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal pasó de generación en generación y formó una perspectiva teológica a los cristianos que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Ha sido con esa perspectiva formada que los creyentes, al acercarse al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos en sus mentes, no lean lo que el texto dice, sino lo que los padres de la Iglesia dijeron que dicen. Avinu Shabashamayim Yikadesh Shimcha Tavo Malchuta Yaseh Ratzono Ba'aretz Kasher Nasava Shalom Ten Lanu Hayom Lechem Pukim Usalach Lanu Et Ashvatim Kasher Solachim Anam Lasher Ashvatim Ve'al Tevienu Bidei Masa Gigim Hatzilenu Min Ha'at Ki Lecha HaMamlecha Ve'Hagavara Ve'Hatiberet Le'Olamei Olamim Amen.